Gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos de Buenas Fuentes? Es un placer estar otra vez con ustedes. Y el día de hoy, pues la verdad estoy muy contento porque nos recibió en su casa el escritor, novelista Pedro Miguel, que también es mi tocayo porque también se llama José Manuel. ¿Cómo está? Un gusto. ¿Cómo te va? La verdad estoy muy contento de que haya aceptado esta entrevista. Bienvenido. Quiero platicar con usted pues, de varios temas que en la actualidad pues ha habido en la política mexicana. Yo he seguido pues su trabajo en La Jornada y también las novelas que usted ha escrito últimamente. Y me gustaría preguntarle en primer lugar, ¿qué está pasando con la izquierda mexicana en estos momentos? Porque vemos que ya se viene una asociación presidencial, ya se viene un proceso en donde pues va a venir el que sigue después del presidente López Obrador. Y vemos que la izquierda ya se dividió, no a nivel nacional, pero sí, por ejemplo, en el estado de Coahuila. Y ahorita ha habido críticas en la dirigencia de Morena, dentro vemos a personajes que han criticado el desempeño de Mario Delgado. Y usted escribió en La Jornada pues, un artículo en donde examina pues todo lo que se llevó, bueno, todo lo que pasó la dirigencia y el por qué es importante que Mario Delgado continúe al frente. Y Citlali. Y Citlali también. Sí, y el equipo de dirigencia. Bueno, mira, es muy simple. Estamos en vísperas de un proceso de definición de candidatura presidencial. Las posibles candidaturas presidenciales pues tienen grupos que apoyan a una, a otro, ¿no? Y pues por una mala circunstancia iba a coincidir este proceso con el proceso de sucesión de dirigencia de Morena. ¿Qué es lo que iba a pasar? Si se permitía esto, iba a pasar que los grupos que apoyan a un candidato, a una candidata, a otro candidato, se iban a pelear la dirigencia del partido y entonces íbamos a tener dos pugnas. Una pugna por la candidatura y una pugna por la dirigencia del partido. En tales circunstancias, el Congreso, el tercer Congreso Nacional del Partido, que es pues, la máxima autoridad partidista, decide no eternizar ni reelegir a Mario Delgado y a Citlali Hernández Mora, sino prorrogarles el mandato un año para poder librar esta circunstancia. De modo que el partido pueda ir unido al proceso de definición de su candidatura presidencial. Esto es lo que ha ocurrido, y esto ha dado pie desde luego a una serie de críticas, señalamientos, que ya es el PRI otra vez, que ya se echó a perder. Nada de eso es cierto. Morena sigue siendo Morena. En ese sentido, me gustaría también preguntarle, en el caso de la ruptura que se da con el PT en Coahuila, ¿cuál es su lectura de esa ruptura que también han seguido pues, con la narrativa de que Mario Delgado impuso al candidato, que es Armando Guadiana, y argumentan que es un candidato pues anti 4T porque pues, está a favor del fracking? A ver, mira, hay un hecho muy simple. Y es que las candidaturas en Morena se deciden con base en los resultados de encuestas. No las decide Mario Delgado, eso no es cierto, eso es un mito. Las decide la Comisión de Elecciones del partido con base en lo que genera la Comisión de Encuestas, también del partido, como elementos de juicio, para ver quién debe tener la candidatura por estar mejor posicionado ante la opinión pública, ante el pueblo en general, etc. Bueno, yo pertenecía a esa comisión en algún momento, en el 21. Y fue muy simpático porque decenas de aspirantes a las candidaturas de presidencias municipales, de diputaciones, de gubernaturas, vinieron a verme con su encuesta ya hecha bajo el brazo. Y todos ganaban su encuesta. Y yo a todos, incluso a algunos amigos, algunas personas cercanas, gente a la que quiero, les dije, mira, esa es la encuesta que tú hiciste, pero el partido va a hacer una encuesta. Y esa es la encuesta que va a valer. Y así fue. En todos los casos así fue.
Bueno, y entonces cuando una o dos o tres personas no salen en la encuesta, pues se enojan y dicen no hubo encuesta, la encuesta fue fraudulenta, etcétera, porque es difícil aceptar el fracaso personal y es difícil aceptar que no eres la persona favorita de la gente y que la gente prefiere a otra persona, pues eso. Entonces, mira, no es fácil aceptar que, que hay otra persona que es la favorita del pueblo. Eso duele y pues una forma de procesar ese dolor es, me hicieron trampa, ¿no? Es un argumento universalmente repetido. Es el argumento socorrido de quienes no quedaron. Bueno, pero pues es un argumento falso. Es decir, las encuestas se hacen con todo rigor metodológico. Es un ejercicio demoscópico muy serio, que se hace como se han venido haciendo desde hace muchos años. Es decir, en 2012, por ejemplo, la candidatura presidencial se definió por una encuesta y básicamente las encuestas que se hacen son iguales a esa, son muy similares, ¿no? Entonces, pues es una impugnación que está en el aire, que no tiene sentido. Ahora, también son encuestas que se han manejado de manera muy confidencial. ¿Por qué? Ese es Ok, hay una razón de por qué hacerlo. La razón es que si tú quieres dirimir un asunto político, tiene que haber una instancia técnica, que es la instancia demoscópica, que debe funcionar sin trabas, sin interferencias, etc. La comisión de encuestas no es una instancia política, es una instancia técnica. Y la discusión de los procedimientos y las metodologías demoscópicas, pues es algo que te puede llevar a un empantanamiento terrible. O sea, poner esto a discusión, no acabas nunca. No acabas nunca, es una disciplina que tiene sus reglas, sus particularidades. Si pones eso a discusión, no te la acabas. Es como poner a discusión una cirugía, ¿no? Pues es complicado. Entonces, esta vez, sin embargo, se van a transparentar los resultados de las encuestas. Se han manejado de manera confidencial por esta razón, para no sumar al debate político un debate metodológico, que no te lo acabas. O sea, no tiene fin. No tiene fin, ¿no? Y vemos por otra parte, que sí me gustaría platicar un poco más del tema de las encuestas, porque ahora lo que vemos en Coahuila, nuestra división, ahora pues la presidencial, o sea, ya vemos algunos rasgos ahí. Por ejemplo, el canciller Marcelo Ebrard mencionó que deben de ser transparentes, Sí. Y que ya es el momento de definir las reglas. ¿Usted qué opina al respecto de la sucesión presidencial? Bueno, pero Coahuila antes, ¿no? A ver. Sí, sí. Yo no creo que haya una división de la izquierda. A ver, de entrada las izquierdas, porque no existe una izquierda. Hay muchas. Hay muchas izquierdas, siempre han estado divididas, lo siguen estando, lo seguirán estando. Es decir, tenemos que reconocer que hay izquierdas que no pertenecen a la 4T. El Congreso Nacional Indígena, por ejemplo, los zapatistas, pues son una izquierda que no es de la 4T. Sí, no pertenece. Manifiestamente, ¿no? Bueno, por ejemplo, pero hay de muchas izquierdas. Entonces creo que sería un muy mal encabezado decir que se dividió la izquierda por la elección en Coahuila. Pues no, o sea, las izquierdas siempre han estado divididas. Hay un movimiento de izquierda que es el movimiento de la Cuarta Transformación, con su partido, que es el partido Morena. El partido no se dividió. Hay sectores que decidieron acompañar a Ricardo Mejía Verdeja, que pues es un ambicioso, es decir, no puedo decirlo de otra manera, es decir, es un tipo que antepuso su interés personal a las decisiones de un partido, de un movimiento y de un sentir popular que fueron mayoritarias a Guadiana, sea quien sea Guadiana. Es decir, ¿somos democráticos o no somos democráticos? Si somos democráticos, pues tenemos que aceptar lo que la mayoría de la gente quiere. Yo no era partidario, por ejemplo, de Félix Salgado Macedonio. Es decir,
no partidario, no era simpatizante de Félix Salgado Macedonio. A mí me habría encantado que Pablo Amílcar Sandoval ganara la candidatura en Guerrero. La ganó Salgado Macedonio, pues yo apoyo a Salgado Macedonio. La gana Guadiana, apoyo a Guadiana con la pena. Pues es así de elemental. Pues si no es a gusto del aspirante, ¿no? Y a mí me gustaría, bueno, platicar un poco el tema de Coahuila, porque sí ya me andaba saltando a la presidencial, pero me gustaría preguntarle, entonces el PT que vemos que se divide, ¿no es considerado de la 4T? Porque vemos que... Pues es muy simple, en el ámbito federal sí, en el ámbito de Coahuila no. O sea, ¿usted diría que el tema local podría cambiar? Siempre han cambiado las alineaciones de los partidos. Que ocurrió en el 21, ocurrió en el 18, ocurrió en el 22, va a ocurrir ahora. Qué raro. Sí, por ejemplo, el caso de San Luis Potosí, ¿no? Que gana el PT y el Partido Verde. Entonces, a nivel estatal, pues, puede cambiar. Claro, o sea, porque, a ver, pues porque es que la federación y los estados no tienen una relación totalmente simétrica, totalmente armónica, falta de contradicciones. No, hay contradicciones en la relación entre la federación y los estados en todos los niveles. Y en el nivel político también. Bueno, los compañeros del PT en Coahuila decidieron irse por su lado porque les convenía, porque iban a tener más votos, por lo que fuera. El problema de ellos está bien. Así van las cosas. Y en cuanto a Ricardo Mejía Verdeja, pues él pertenecía a Morena. Y sí me parece muy desleal lo que está haciendo, además cuando está diciendo mentiras, como que lo que está haciendo lo está haciendo por indicaciones de Andrés Manuel López Obrador. Pues eso es falsísimo. Eso no es cierto, ¿no? Bueno, pues esto es una pena. Pero bueno, pues también, en rigor, está en su derecho. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué está en su derecho? Pues porque ninguna ley prohíbe ser traidor. No existe en la Constitución y en el Código Penal una pena por traicionar a tu partido, por traicionar a tu causa. ¿O sí existe? No. Entonces, pues tiene derecho a hacerlo, ¿no? Otra cosa es, bueno, pues el juicio que la sociedad se hará de él pasado este proceso, ¿no? Bueno, pues eso ya se verá, pero lo cierto es que pues está torpedeando la posibilidad de que la 4T llegue a Coahuila. Bueno, porque también hemos visto que en el caso de Coahuila, pues yo he tenido la oportunidad de entrevistar tanto a los del PT como también de Morena. Hemos también buscado a Diego del Bosque, hemos también buscado gente de Mejía Verdeja, y los dos lados argumentan que tienen el apoyo popular, que tienen el apoyo de la gente, y que en el A ver, ve las encuestas. ¿Quién tiene el apoyo popular del lado de la izquierda? Cualquier encuesta. Guadiana tiene el 20 y tantos por ciento. ¿Cuánto tiene Mejía Verdeja? Como por el 15. ¿Quién ganó la encuesta? Es así de simple. Es así de simple. Entonces, Mejía Verdeja se comprometió a disciplinarse ante los resultados de una encuesta. Ante el presidente. No lo hizo, bueno, traicionó su palabra, traicionó la causa, etc. ¿Qué más le buscas a eso? Bueno, porque hemos visto que en el caso de Coahuila, ahora el presidente de Morena, Mario Delgado, pues menciona que Mejía Verdeja es un traidor, ¿sí? Pero pide que se reivindique y se vaya a Morena. Entonces, ¿lo aceptarían en Morena? Pues yo creo que si él depone la actitud, supongo que sí. Yo no soy dirigente en Morena y no podría asegurarlo, pero me parece que el llamado es, oye, estás traicionando, retráctate y permite que esto avance y súmate en lugar de restar. Es así de simple, ¿no? Yo creo que es un llamado pertinente, válido, y ojalá que lo atendiera este cuate, porque pues de otra manera pues se va a quedar al margen de la historia, ¿no? Y también vemos, y eso me gustaría platicar con usted, que hay un conflicto incluso que vemos en Coahuila, que está muy fuerte, vemos que la gente
se fue con el PT, algunos de Morena. ¿Cómo está esa situación? Mejía y en redes sociales mencionó que algunos fundadores de Morena ya se fueron con su candidatura. ¿Qué tan cierto es esto? Pues tal vez lo sea, algunos fundadores de Morena en Coahuila. Es decir, sí, yo no dudo que haya mareado a algunas personas. Y además, también hay algún dato que es cierto, y es que así como Guadiana ganó la encuesta, y hay un sentir mayoritario en nuestras filas por Guadiana, pues también es cierto que tiene negativos y tiene gente que lo abomina, y pues quizá alguna de esa gente se fue con Mejía Verdeja, ¿no? Sí. Y por último, me gustaría, en el caso de Coahuila, me gustaría preguntar, sabemos que dentro del partido, pues si él ganó la encuesta, todos se tienen que ir con él a apoyarlo porque es a través de la encuesta y es una manera pues democrática de elegir a la persona. Pero si vemos que este personaje, a mí sí me gustaría platicar con usted de esto, si el personaje no representa algunas ideas de la 4T, por ejemplo, apoya el fracking y la 4T no, los mineros, pues hemos visto pues se tendrá que plegar a lo que dice la 4T. Es que mira, en el fondo de lo que tú estás diciendo, hay una consideración tremendamente personalista, con rostros, con nombres, con apellidos, con Mejía Verdeja, con Guadiana. Yo te diría, mira, lo menos importante en este proceso son las personas. Lo importante no es el quién, es el qué. Y en la medida en que alguien se compromete con eso que queremos hacer, pues tiene que asumirlo y tiene que disciplinarse y tiene que hacerlo, sean cuales sean sus opiniones personales. Es tan simple como esto. Entonces, yo te diría, a ver, o sea, puede haber una persona que esté en contra del aborto. Esa persona, si es postulada a un cargo legislativo y va y vota a favor de la penalización del aborto, está cometiendo un acto de traición. Porque se comprometió con un programa libertario, con un programa de derechos. Aunque él piense eso. Él puede pensar lo que quiera, pero una cosa es lo que uno piensa en lo personal y otra cosa es la representación y el mandato que uno tiene. Entonces, pues Guadiana, a ver, de entrada él dice que está a favor del fracking, suponte. ¿Y qué puede hacer con eso siendo gobernador de Coahuila? Pues nada, mano, porque el fracking es un asunto que se decide en el ámbito federal, no en el estatal. ¿Qué tiene que ver un gobernador con el fracking? Pues nada. Así que es totalmente irrelevante que esté a favor o en contra del fracking. En el caso de esta elección en donde no está postulado para director de Pemex, está postulado para ser gobernador de Coahuila. O secretario de Energía, ¿no? Por ejemplo. No está postulado para ser secretario de Energía, está postulado para ser gobernador de Coahuila. No hay Secretaría de Energía por medio, perdón. Es decir, sí, pero además esto no sería una decisión del partido, sino de un presidente. Si el presidente López Obrador pone a Guadiana en la Secretaría de Energía, pues sí hay algo raro, ¿no? Y hay algo que pues, va a saltar las alarmas. ¿Quién está haciendo eso? Nadie. Lo están proponiendo para gobernar Coahuila y la gubernatura de Coahuila no tiene ninguna atribución para decidir en torno al fracking. ¿Cuál es el problema? Y tampoco la cercanía que tiene con empresarios mineros o que pueda beneficiarlos durante su administración. Pues a ver... O que él se pueda beneficiar, ¿no? A ver, ¿la minería también es un ámbito federal o no? Sí, hay una ley, está la ley minera. Bueno, entonces, mira, él puede ser amigo, amante de una dueña de una mina. ¿Cuál es el problema? Es decir, uno puede ser amigo del demonio. O sea, tampoco la amistad interfiere aquí. El punto es que tú le debes lealtad a un programa político. Y el programa político que está abanderando Guadiana está referido a la gubernatura de Coahuila. No a la minería, no al fracking, no al aborto, no a la astronáutica. Es a la gubernatura de Coahuila. ¿Cuál es la objeción en contra de Guadiana como gobernador de Coahuila? Que plantean los descontentos estos. ¿Hay alguna real? Pues realmente, pues solamente están esos temas, ¿no? Que ya le mencionaba, que ahorita lo estamos platicando, ¿no? De que pertenece al sector minero,
que tiene cercanía con las grandes empresas, con Iberdrola, pero vemos que a nivel nacional pues hay una política diferente a ello, pero... A ver, se puso molesto Guadiana, brincó, protestó, la armó de jamón, se puso en huelga de hambre, ahora que Iberdrola se fue del país. Públicamente, ¿no? Ni en privado, hasta donde se sabe. ¿Cuál es el problema? Entonces, por ejemplo, me gustaría pasar a la siguiente pregunta. Si a veces no nos gustan los candidatos, porque a mí en lo personal pues, no me gusta Armando Guadiana, ¿qué tenemos que hacer los jóvenes para formar nuevas bases? Porque sí es importante, ¿no? Formarse. En primer lugar, formarse. Ir al Instituto Nacional de Formación Política a formarse. Una transformación que no transforma a los transformadores es una transformación destinada al fracaso. Los transformadores nos tenemos que transformar. Entonces, eso significa que los jóvenes, en primer lugar, tienen que formarse, informarse, estar informados y tener claro el marco en el que están actuando. Porque, mira, es muy fácil orinarse fuera de la basinica en los ámbitos de la política. Y entonces vas y le armas un follón a la Fiscalía General de la República cuando la pelota está en el Poder Judicial. Sí, el problema es el problema. No, o sea, y dices, a ver, espérate, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es lo que le hacen a Mario y a Citlali? En el fondo, todo ese descontento contra Mario y contra Citlali, pues no es un descontento en contra de ellos, es un descontento en contra de lo que se llama política de alianzas, que es de lo que hablo en mi artículo, que es una política de alianzas que fue definida en 2017 por el movimiento, por el partido y por su líder máximo, que era en ese momento Andrés Manuel López Obrador. Y con esa política de alianzas hemos gobernado, y con esa política de alianzas ha estado doña Olga Sánchez Cordero en el gabinete, y Tatiana Cloutier, y el de Agricultura, Villanueva, y Esteban Moctezuma en un primer momento en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Pues es natural. Y Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que muchos ven así como la bestia peluda, y qué horror, y que hizo fraude en el 88. Pues yo no sé si hizo fraude en el 88 o no, pero sí sé que desde por lo menos 2004, que le vengo siguiendo la pista como legislador, ha sido un tipo patriótico y ha sido un tipo que ha defendido la soberanía nacional y es el mejor individuo para estar en la Comisión Federal de Electricidad en función de esa política de alianzas. Y esa política de alianzas, ¿no? En el 2013 en contra de la reforma energética. La ley Televisa, los intentos de reforma energética, etc. Bueno, esa política de alianzas le choca a algunas personas en el movimiento. ¿Por qué les choca? Pues porque no están entendiendo nada, lo cual tampoco es delito. No hay en el Código Penal Federal un delito que diga por no entender nada son 10 años de cárcel, ¿no? Están en su derecho, pero no están entendiendo las cosas y no están entendiendo que sin una política de alianzas de Frente Amplio no podríamos estar detentando la presidencia, no podríamos estar impulsando la 4T como lo estamos haciendo, porque necesitábamos fracturar a la clase política tradicional, romperla para tener una mayoría y para tener un proyecto hegemónico y para desplazar el polo magnético, gravitacional de la hegemonía de la derecha a la izquierda. Y para eso necesitábamos jalar a gente de la derecha, porque la alternativa es fusilarlos y nadie quiere fusilar a nadie en este movimiento. O sea, no ir al grado radical, ¿no? De, ¿saben qué? Pues todos los traidores se van del país y a las cárceles, ¿no? O sea, pues, ¿sí? ¿O los marginas? ¿Y con quién gobiernas? Pero habrá una inestabilidad política. Déjate la inestabilidad. ¿Con quién gobiernas? ¿De veras, o sea, con la gente del movimiento sola gobiernas? Pues no, claro que no. Por supuesto que no. Necesitas gente que conozca el aparato gubernamental. Sí, como Bartlett, ¿no? Que lo conoce a la perfección y conoces... Como Esteban Moctezuma. Sí. Es decir, necesitas gente que le conozca las tripas al elefante reumático del que habla Andrés Manuel. O como Ebrard, ¿no? También. O como Ebrard. O sea, y bueno, ¿qué has tenido? Bueno, pues has tenido excelentes funcionarios, mejores que algunos que provienen de origen desde bebés del movimiento y que estaban en el plantón y que reclaman su certificado de autenticidad y su, ¿cómo se llama? Denominación de origen. Bueno, algunos
compañeros que han llegado a raíz de este Frente Amplio han tenido un desempeño infinitamente mejor y más leal que el de algunos que venían del movimiento desde los orígenes. ¿Y Así eso es por la qué se vida. debe? ¿Por arcas del destino? Por calidad humana, ¿no? Por calidad humana, porque las posturas políticas e ideológicas no determinan tu calidad humana. Sí, puede ser de izquierda, pero... Y ser un tipo muy moral, ¿no? Sí. Muy inescrupuloso, pues claro que eso existe. Pues mira Stalin. Sí, Stalin, ¿no? Que era un personaje que se vendía de super izquierda y traicionó a sus amigos y a todo el movimiento. Pero estaban marcando una. Bueno, esto entonces yo creo que es bastante prístino. Entonces, ¿qué deben hacer los jóvenes? Volviendo a la pregunta, pues deben informarse, deben formarse y deben participar. Lo que tienen que hacer es tomar el poder. Ahora, tomar el poder es una cosa muy endemoniada porque nosotros, el movimiento, los que formamos parte del movimiento, aceptamos disputar el poder según las reglas del juego de la oligarquía. Porque la alternativa era irnos a la guerra. Y la guerra significa matar y significa que te van a matar. Y ni queremos que nos maten, ni queremos matar. Sí, no, es un movimiento pacífico. Entonces, dijimos, va a ser un movimiento pacífico, democrático y legal. Y eso significa aceptar las reglas, por ejemplo, del INE. Y ha significado aceptar imposiciones horrendas del Tribunal Electoral, de la Suprema Corte, del INE, del INAI, de todas esas porquerías que siguen siendo trincheras de la oligarquía. Bien, tenemos que acostumbrarnos a eso y disputar el poder en esa cancha para ir transformando la cancha. Sí, de manera ¿Qué democrática. es lo que estamos haciendo? Y entonces ahora decimos, bueno, el Poder Judicial es una rémora, es un obstáculo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformar a ese Poder Judicial, pero para transformarlo necesitamos la mayoría calificada en las cámaras. Por lo tanto, la consigna es, vamos por las 2/3 partes de los votos para Morena en 2024 para poder limpiar, transformar y reconfigurar ese Poder Judicial podrido. Y entonces nosotros vamos a crear nuevas reglas a partir de las viejas reglas de ellos, de los oligarcas, de los neoliberales, de los corruptos, de los saqueadores, de los asesinos. Ese es el juego. Si entendemos eso, entonces estamos en condiciones de disputar el poder, las posiciones de poder en el gobierno, adentro de Morena. Por ejemplo, mucha gente dice, pues yo sigo siendo obradorista, pero ya Morena ya me desencantó. Sí, ya no soy morenista. Bueno, pues eso es una falta de formación política, mano. Eso es una falta de formación política garrafal, porque no hay otro instrumento para aterrizar el obradorismo que no sea Morena. Entonces, lo que usted quiere decir es que todavía no hay un López Obradorismo que se pueda aterrizar en otro lado. O sea, tiene que estar en Morena porque no hay otra herramienta. A ver, nos tomó una década construir Morena, o más. ¿Y dónde están los obradoristas? Pues con la pena, pero están en Morena. Aunque algunos críticos digan que no, que ya es puro priista, eso no es cierto. Ve la conformación del Comité Ejecutivo Nacional, ve la conformación del Consejo Nacional. No es cierto. Ve la conformación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. ¿Dónde están los priistas y los panistas? No están. Claro que no están. Sí, hay uno que otro que viene del bando contrario y que ha estado aquí de manera consistente y leal. Y Durazo, por ejemplo, ¿no? Sí, Durazo. Bueno, pero Durazo ha sido un espléndido elemento. Y ha habido personajes como Lili Telles o como Germán Martínez que ya se fueron. 2. Sí, los demás. ¿Y sabes qué? Yo digo que fue un precio a pagar. Y pudo haber sido mucho mayor. ¿Y por qué pagamos ese precio? A ver, ¿cómo llegan Lili Telles y Germán Martínez? No a Morena, nunca estuvieron afiliados. No, llegaron por... Al movimiento, al Frente Amplio, que tiene un nombre que se llama Acuerdo Político de Unidad Nacional, que se firmó a fines del 17 en el Monumento de la Revolución.
¿Por qué se hizo esto? Porque necesitábamos ganar por tsunami, por goliza, para que cualquier tentativa de fraude no pudiera remontar la victoria que necesitábamos. ¿Nos hicieron fraude en el 18? Yo creo que sí nos hicieron fraude, ¿eh? Sí, no, ese 53 no. Ese 53, 54 yo no me lo creo, eso fue 60 mínimo. Pero necesitábamos muchísimos más votos de los que habríamos podido sacar solos para asegurar que no pudieran voltearnos la victoria esta vez. Y eso requería a mucha gente que ha funcionado maravillosamente bien y pues requería también pues, a unos como Lili Telles y como Germán Martínez. Pero te digo, son dos de cuántos que se vinieron de este lado y que no han traicionado. Y entonces para el 24 ya debería de cambiar eso o todavía tiene que ser esa lógica No. A ver, el país es diverso, el país es plural. Necesitamos reconfigurar el Frente Amplio. o sea, seguirlo cambiando. Es decir, ya serán otras personas, serán o las mismas o no. Hay que formularlo, pero desde luego necesitamos un Frente Amplio. Ya no digas tú para gobernar. ¿Cuál es el objetivo a lograr en el 24? 2/3 partes de las cámaras, ¿no? Sí, la mayoría. ¿Puede Morena sola? No, necesita del PT. Y más, ¿eh? Y del verde, y de otros. Y de más. Sí, de sí, más. de muchos partidos. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, necesitamos convencer a gente de la derecha que se venga a la izquierda. Sí, convencer. Que este proyecto es un proyecto de pacto social viable, pertinente, benéfico para la inmensa mayoría, incluidos los empresarios, Sí, no, este proyecto no es. incluida la propia clase política. Porque este país navegó sin pacto social desde que los neoliberales destruyeron el desarrollo estabilizador. Entonces, claro que necesitamos un pacto social. Y un pacto social es eso, es precisamente un pacto entre componentes de la sociedad. Si todos fuéramos de izquierda y proletarios, pues no habría necesidad de pacto social, ¿verdad? Sí, Pero sí es necesario, porque tampoco nos estamos proponiendo instaurar el comunismo. O sea, lo que pasa en Venezuela, ¿no? Con Chávez, que Chávez quería. bueno, su socialismo del siglo XXI, que yo nunca entendí de qué iba, pero imagínate que nos planteamos, no, vamos a pelear con Estados Unidos a la chingada. ¿Qué sentido tiene eso? Pues somos sus vecinos, o sea, no tienen caso. ¿Qué sentido tiene eso? Pues de antemano sabes que vas a joder a la gran mayoría de la población. Y no me puedo ir sin preguntarle un poco de América Latina, porque América Latina pues es nuestro espejo y hemos visto que la izquierda pues ha tenido sus altas, sus bajas. Ahorita en Argentina, al frente de todos, pues está muy difícil quién pueda ganarle a la derecha, que se está agrupando con Javier Milei, Patricia Bullrich. Vemos que Cristina todavía no decide lanzarse, Alberto dijo que ya no. Vemos que en el caso de Alberto, pues incluyeron personajes que pues no iban a favor de la idea de los Kirchner, y vemos que Alberto pues, se quedó estancado. ¿Qué debemos de aprender de América Latina? Por ejemplo, este domingo, la izquierda en Chile pues, no alcanzó la mayoría para tener pues, el mayor número de constituyentes, para cambiar la constitución que viene del legado de Pinochet. ¿Qué podemos nosotros aprender de las elecciones de la izquierda? Está el caso de Rafael Correa, Lenín Moreno lo traiciona, lo entrega, no puede regresar ni siquiera al país. ¿Qué debemos de aprender de ellos para que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, que es la que está ahorita arriba de las encuestas, ella que debería de ver en América Latina, Dilma Rousseff, le hacen un lawfare, la quitan del poder? Pues yo creo que lo fundamental es no perder el vínculo, el contacto, la relación con el pueblo, ¿no? Porque mi impresión es que en Brasil se perdió ese vínculo que tendría que haber estado a cargo del PT. Se debilitó, no se perdió, se debilitó, ¿no? Y eso permitió que operaran con el lawfare las oligarquías, que dieran un golpe de estado legislativo en contra de Dilma. Y creo que lo fundamental para mantener ese contacto es la lealtad a un proyecto de país, a un proyecto de nación.
Eh, el proyecto de nación que nosotros estamos ejecutando, con dificultades, con retrocesos, con tropezones, porque si es la historia, pues la historia no es una autopista de 6 carriles en la que le metes a 160 y ahí vas, ¿no? ¿No? Sí, no. La historia es un camino de terracería que luego te regresas y te pierdes. Bueno. Pero tenemos un sentido general. Y ese sentido general lo hemos venido aplicando y hemos sido leales a lo que propusimos y a lo que prometimos. Y en función de lo cual movilizamos a la sociedad y la sociedad se movilizó. Pero eso nos tomó, ¿cuánto tiempo nos tomó construir eso? Andrés Manuel publica la primera versión del proyecto, se llamaba un proyecto alternativo de nación, en 2004. En 2011 sale a la luz un nuevo proyecto de nación a cargo de una cuarentena de intelectuales. Y en 2017 sale una nueva versión del proyecto de nación 2018-2024. Es decir, estamos hablando de 2004 a 2018, de 14 años de construcción, de hablar con la gente, de recoger los sentires, los deseos, las expectativas, las necesidades del pueblo. Todo eso nos tomó tener un proyecto de nación. ¿Cuánto le tomó a Correa? Nada, porque nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. Cuando Correa llega a la presidencia, llega por una serie de circunstancias afortunadas, pero sin haber preparado un gobierno. Le fue bien, haber podido durar tanto ese proyecto. Duró 10 años. Pues duró 10 años, pues le fue de poca madre, porque Kapuscinski dice que hay dos tipos de revoluciones: las revoluciones por asalto y las revoluciones por asedio. Las revoluciones por asalto son muy rápidas, son muy espectaculares y no duran mucho. Sí, pues duró 10 años la revolución. Las revoluciones por asedio son revoluciones que van acumulando fuerzas lentamente y van cercando al poder hasta que lo toman. Y suelen ser más radicales, es decir, más profundas. Entonces yo te cambio la pregunta. No es que debe aprender México de América Latina, sin afán soberbio alguno. ¿Qué debe aprender América Latina de México? Porque si te fijas, nosotros hemos logrado algo que ningún otro país ha logrado, que es una derrota estratégica histórica de la oligarquía. Es decir, las oligarquías pueden plantearse recuperar la presidencia en Argentina, pueden plantearse infiltrar a un hijo de puta como Lenín Moreno, traidor, para destruir el proceso de la revolución ciudadana. Pudieron plantearse el cuartelazo legislativo contra Dilma, el golpe de Estado contra Evo. ¿Qué pueden plantearse en México las oligarquías? Bueno, Castillo, ¿no? Que pues también es un accidente histórico, es decir, es un hombre que llega sin un proyecto sólido, coherente. Sí, no, ahí sí, claro, ¿no? Que no. Bueno, es el caso más patético, digamos, pero los otros casos, mira, yo creo que el más sólido ha sido Lula, a fin de cuentas, ¿no? Los Kirchner tienen su solidez, pero Lula, pues también durante décadas trabajó ese proyecto, ¿no? ¿Y qué pasó? Y lo que pasó es que el ciclo contrarrevolucionario en Brasil fue un ciclo de corto plazo, porque el ciclo que abre la primera presidencia de Lula es un ciclo de largo plazo. Es decir, la regresión no dura. ¿Y por qué no dura la regresión? Porque la oligarquía no tiene proyecto de país. Y lo mismo pasa en Argentina, no te preocupes. Y tal vez en Chile está pasando a la inversa, que la única que tiene proyecto de país es la oligarquía y la izquierda no. Sí, y por eso ves cómo este hombre, el presidente Boric, pues está como golpeteado por todas partes y cómo se le desmorona su proyecto, ¿no? El punto entonces es que la peor derrota estratégica propinada por un movimiento popular de izquierda a las derechas oligárquicas y reaccionarias en el continente ocurre en México. Sí,
¿Qué perspectivas tiene la derecha de recomponerse para 2024? No, la oligarquía no tiene. ¿Qué le propone al país? No, pues el neoliberalismo, que eso ya duró pues, 30 años y no hubo pues mejoras en las condiciones de vida de las personas y vemos que no se atreven ni siquiera a decirse neoliberales. O sea, no vemos a alguien que diga, soy neoliberal y sí creo en las propuestas del neoliberalismo, pero se disfrazan de forma engañosa como libertarios. Como el caso de Javier Milei, ¿no? En Argentina, que dice, soy libertario, pero si tú examinas, pues es lo mismo, es el neoliberalismo, pero se dicen libertarios. Bueno, es que como las derechas no tienen ideales, sino nada más intereses, lo que han hecho es colonizar causas como el feminismo, el ambientalismo, el indigenismo, los derechos humanos, pero son colonizajes, es decir, no son causas de ellos, siempre han sido causas de la izquierda y hoy pues andan viendo de dónde recogen banderas para decir, ay, soy ambientalista, soy feminista, defiendo los derechos humanos. ¡Mentiras! Para que no los puedas criticar, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, ¡Mentiras! criticas las energías limpias, tú estás en contra, ¿no? Es como Entonces, Ricardo Anaya, trae las energías verdes y si tú lo criticas... No tiene las energías verdes, tiene detrás a las empresas que venden energías verdes. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con otra. Yo estoy a favor de la transición energética y de acelerarla, pero no con Iberdrola, no con Siemens, no con Repsol, sino con las comunidades, con los barrios, con los multifamiliares, con los ejidos, con los colectivos que han formado el tejido social mexicano. De ahí tiene que nacer la transición energética y subir. No llegar a poner un parque de ventiladores de Siemens a Oaxaca porque ahí hay viento y hacer un pinche megaproyecto que le va a poner en la madre a las comunidades. Son enfoques distintos, es como la marihuana. Hay quienes, como Fox, quieren despenalizar la marihuana para hacer negocio. Y hay otros que queremos despenalizar la marihuana para combatir la adicción, no para hacer negocio, sino para proteger, que durante 100 años fue el primer contaminador del planeta. Es decir, los gases de efecto invernadero le deben más a Estados Unidos que a nadie. ¿De qué nos viene a hablar? Bueno. Pues la verdad, le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación para platicar de estos temas que, pues al final de cuentas, pues sí causan pues algunas pues dudas de lo que está pasando con la izquierda. Estuvo pues, muy bien que nos explicaran, ¿no? esta diferencia que hay en las izquierdas a nivel local o a nivel federal para poder analizar realmente lo que está pasando y estas divisiones que se dan con el PT, el Morena ahí en el Estado, y también a nivel general, ¿no? Que vemos, y me gustaría preguntarle, por último, el tema de la asociación presidencial. ¿Usted cree que haya divisiones internas? Evidentemente las hay, y es natural y es lógico, ¿no? Pues sí, pues hay una puja. Ahora, es muy gracioso porque es una puja que yo no sé cómo podría dirimirse, porque pues, si las corcholatas quieren hacer como campañas políticas, pues no van a poder, porque no va a haber una elección primaria, va a ser una encuesta. Y una campaña tiene una incidencia infinitamente menor sobre una encuesta que sobre una elección. Entonces, realmente, el peso de la campaña y de lo que las corcholatas hagan y digan y que se paren de cabeza y que prometan el oro y el moro, no va a tener mucha importancia en el ánimo popular. La gente realmente va a decidir a quién quiere. Y eso es mucho más democrático, porque nos quita del escenario lo que había sido el enorme y corruptor peso de la propaganda política. La publicidad, el convertir a un candidato en un producto, el ver al electorado como si fuera un mercado. Todo esto que le llaman marketing político, que es una gran obscenidad. Porque no se trata de vender gancitos, se trata de decidir el rumbo de un país. Pues lo estamos transformando de una manera muy novedosa. Entonces sí, hay disputas, pero mira, a fin de cuentas, yo insisto en un punto.
Lo importante no es el quién, sino el qué. Y el qué, con la pena, no lo va a decidir la corcholata, lo va a decidir el partido movimiento, el programa. ¿Qué se va a hacer con la presidencia, con el legislativo, entre 2024 y 2030, si ganamos las elecciones del año 30? Y el presidente ya marcó la agenda, ¿no? Reforma al Poder Judicial, reformas al Instituto Nacional Electoral. Necesitamos un chingo de cosas, y cosas nuevas, ¿eh? Cosas de las que el presidente no ha hablado, porque también el presidente es respetuoso. Él ha dicho, bueno, en el último tramo de mi mandato yo presentaré esto. Sí. Pero tampoco ha dicho, y en 2026 hay que hacer esto. No. O sea, no, él no tiene una mentalidad transeccional, ojo, para nada. Él será respetuoso de lo que siga. Pero eso que sigue es algo que tenemos que construir, es algo en lo que tienen que participar los jóvenes. ¿Qué quieren los jóvenes? ¿Ya se expresaron los jóvenes? ¿Qué quieren los jóvenes? Pues salgan a decirlo a gritos, porque es la única forma de hacerlo escuchar. Salgan y digan, pónganse de acuerdo, a ver, está faltando esto, está faltando, ¿no? Yo creo que es tan concreto como eso, ¿no? Y disputen el poder y gánenlo y tómenlo. Adelante. Sí, pues sí, salir a las calles a defender los ideales, ¿no? Pero también, como usted menciona, ¿no? Sócrates. Tiene que haber, pues, una formación política. Pues sí. No nada más salir por salir, ¿no? O sea, Así es. pues la verdad, pues, le agradezco mucho. No, pues yo te agradezco a ti.